Arranquemos. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver esta semana? ¿Qué vamos a ver esta semana? Yo les puse un videíto. Yo sé que como todos son hiper afanosos y cumplidos, ya se vieron el video, pero por si acaso, aquí está, ¿no? Pilas. Historia de la interfaz gráfica. Eh, Esto va a ser relación sobre todo a lo que trabajemos el viernes, así que todavía tienen tiempo. Sin embargo, eh, este paso a paso del mapeo, del escenario mapping, sí tiene mucho que ver con las actividades de esta semana. Si no lo han visto, ya vamos a tener como un tiempito para que lo revisen más a detalle. Y esto es como información así como más complementaria, ¿no? Dog Hunt de la casa de patos. Ujú. Pilas, ¿no es cierto? Contextos, el día de hoy y el día viernes, tecnología. Lo que terminamos haciendo con estos dos conceptos es cerrar esta noción del PACT. Estudiamos a las personas, preparamos nuestro piloto, realizamos nuestras primeras entrevistas, definimos las fichas y tenemos esta primera aproximación a los seres humanos para los que vamos a diseñar, ¿no? En las actividades estudiamos a través del análisis jerárquico de tareas cuál es este esquema, ¿no? Que nos permite a los diseñadores interactivos desagregar y de alguna manera reestructurar, ¿no es cierto? Recodificar estas ideas de comportamientos orientados a acciones específicas que tengan un vínculo con nuestros productos de diseño. Y ahora vamos a poner atención a dos elementos adicionales, o sea, ahora esta semana. Los contextos y las tecnologías. Y a través de los contextos vamos a identificar un formato que nos permite generar una serie de suposiciones, ¿no? Que se llaman los escenarios. Entonces, ahora lo que íbamos a arrancar haciendo, que ya no lo vamos a hacer porque ya nos pasamos los primeros 30 minutos de la clase dibujando, era reflexionar sobre estos diferentes procesos que nos permitían preparar el desayuno o la cena, ¿no? Que ya terminaron dibujando y cargando dentro del Jamboard, los que hicieron. Pero vamos a trabajar sobre esta propuesta. A ver, uh-huh. La temática podemos cambiar. La temática podemos cambiar. De hecho, vamos a poner algo más divertido. Ah, me cambiaron el tema. A ver, de nuevo. Esto es el ejercicio, ¿no? Esto es el ejercicio. Un producto interactivo, les piden el museo, yo qué sé, el Museo Interactivo de Ciencia. ¿Quién conoce el Museo Interactivo de Ciencia? Nadie conoce el Museo Interactivo de Ciencia. Ya, supo. El Museo Interactivo de Ciencia está ubicado acá en Chimbacalle, ¿no? Me parece. Y es, o sea, es de los museos más interesantes, o fue sobre todo en los primeros, en sus primeros años de vida, uno de los museos más interesantes de la ciudad, porque tenía como muchas propuestas interactivas, digitales y mecánicas, ¿no? En algún punto también empezó a desarrollar una serie de instrumentos digitales, interactivos digitales que fueron eh, súper innovadores para la época, sobre todo. Ya debe tener como unos 15, 20 años tal vez del museo. Entonces pensemos que en el museo, por lo general en los museos interactivos, quien más aprende o quien tiene la experiencia es quien está usando el sistema, ¿no? Piensen que pueda ser como estas máquinas que subes y bajas, algo que tienes que presionar, aplastar, tocar, desplazar, lo que sea.
La pregunta es como, ¿qué pasa con todas las personas que no pueden o que no quieren interactuar con la cosa y se quedan solamente como espectadores? Pensemos una propuesta súper rápida, es como un esquicio bastante experimental, ¿cierto? Piensen qué harían si es que tuvieran que generar una propuesta interactiva que sea eh, pensada en el usuario, ¿cierto? Quien está usando, pero también en la audiencia, quien no usa, pero ve al usuario usar. Yo había puesto la temática como resumen de todo lo que pasó en el 2020, ¿no? Pero si quieren, cambiamos la temática o si no nos mantenemos con el 2020. No hay objeciones, no hay nuevas propuestas. Súper, nos quedamos entonces con 2020. 5 minutos.
A ver, cholos, un par de voluntarios para que cuenten la propuesta. No, pues el ganador del juego, el Moreta. ¿Qué pensaste, Denis? A ver, bueno, no sé si esté bien, pero lo que se me ocurrió era que, no sé, digamos que de aquí a unos 10 años em, se propone como una muestra sobre lo que pasó en el año 2020, como un poco, no sé, a modo de memoria de esto de la pandemia, digamos. Entonces, lo que se me ocurrió que se podría hacer para personas que no pueden interactuar directamente o que no quieren, ya como que al ingreso de, no sé, de la muestra, o esté como un espejo donde se le proyecte a la persona con una mascarilla, porque supongo que ella nadie va a usar mascarillas, entonces la idea es como mostrarles a todos cómo se vivió el año 2020, todo el mundo con mascarilla cada vez que entre a esa muestra, por así decirlo, algo así. Ujú. Súper, súper. Gracias, querido. O sea, entiendo, ¿no es cierto?, la propuesta. Quedan como todavía muchísimas cosas, tal vez como por explorar, pero eh, Ujú. es interesante esta idea de poder, ojalá que ya no, mijo, ojalá que ya no, pero de poder como temporalmente regresar la gente a esto, ¿no? Que tanto nos ha costado como acostumbrarnos, pero que ahora ya como Claro, forma parte capaz de nuestro día a día, lastimosamente. Gracias, gracias. Con esa propuesta creo que es como suficiente para poder eh, ejemplificar al punto al que vamos, ¿no? Al punto al que vamos. Em, hemos como conversado sobre cómo podemos desarrollar esta propuesta, ¿no? Eh, teniendo como en mente esta idea de un museo interactivo. Eh, les voy a hacer como unas preguntas, como muy retóricas, tal vez como para que vayamos como pensando, ¿no? Am, ¿Creen que podría funcionar esta propuesta de Denis en un museo interactivo al otro lado del mundo, como en China, Asia, donde la gente capaz que ya Capaz sí, ¿no? utilizaba mascarilla antes de la pandemia, inclusive, por otro tipo de cosas también, ¿no? No, dice la Ginger. Yo tampoco, yo también estoy de acuerdo. Allá lo usan por la contaminación, ¿no? Allá usaban por contaminación. eh, y probablemente sigan usando, ¿no? También utilizaban por el SARS. Eh, ¿Creen que pueda funcionar en un museo al aire libre? No sé, igual como la tecnología que propone el Denis es como interesante. Me cuesta un poco como entender realmente cómo sería esta lógica de que hay un sistema que detecta dónde te encuentras y al mismo tiempo proyecta, ¿no? Como una especie de Kinect y al mismo tiempo proyector que identifica tu esqueleto, tu rostro y te lanza la mascarilla para que el resto la vea y vos no. Capaz que sí podría funcionar en exteriores, ¿no? Eh, puede ser. ¿Funcionaría en un museo itinerante? Si es que este museo interactivo fuera un museo itinerante. Sí, no. Alguien diga algo. ¿Qué, qué, qué, qué significa exactamente eso? Un museo itinerante que se mueve, como un museo que está viajando, que no está en un espacio que sea estático, sino que armas como todas tus cosas en el carrito y te lo llevas para otro lado.
Tal vez. Tal vez, puede ser. ¿Funcionaría en un museo para no videntes? No, ahí sí. Ahí sí creo que jaque mate. El punto, ¿no es cierto? Digamos que este ejercicio está hecho como justo para eso, está hecho para fracasar, digamos, en la mayoría de versiones y un poco para pensar en esta idea de contextos, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la diversidad de escenarios frente a una misma propuesta que a veces no tenemos en cuenta, ¿no es cierto? A veces, como en este caso, de una manera intencional, no tenemos datos suficientes como para entender cuáles son como todos los aspectos culturales que están vinculados a un territorio, cuál es la infraestructura tecnológica dentro del espacio, cuáles son como todos los sistemas organizacionales que están vinculados, que tienen una afectación directa, ¿no? Con el contexto de uso, que es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, hay como esta pregunta inicial, ¿cierto? ¿Cómo conseguimos unas soluciones que sean aplicables en diferentes ambientes? ¿Podemos conseguir soluciones que funcionen como en todos lados? ¿Es de eso lo que buscamos? ¿Será? ¿No será? Volvamos capaz como a la definición de usabilidad. ¿Se acuerdan cuál es la definición de usabilidad según el ISO 9241? Que tu usuario específico pueda realizar una acción específica en un contexto específico y que sea medida en base a la eficiencia, la eficacia y la satisfacción, ¿no? Entonces, no buscamos necesariamente como estas cosas que puedan funcionar en todos lados, sino cosas que puedan funcionar para el lugar en el que está pensado que funcione. Entonces, la pregunta ahora es como, ¿dónde creemos que va a usar el sistema de realidad aumentada nuestro usuario? Y capaz que eso se responde al mismo tiempo que entendemos dónde usa la impresora 3D nuestro usuario, ¿no? La utiliza ahora mismo en su casa, que a su vez de su oficina, tiene un laboratorio que es para él solo, es un laboratorio compartido, hay mucha bulla, hay variación de iluminación constante, eh, variación de iluminación constante, o más bien, la cantidad de iluminación es variable o es constante, trabaja en el día, trabaja en la noche, tiene como hay muchísimas cosas que entender que nos van a ayudar a tomar varias decisiones. Estoy haciendo high five, José David. Es que se oscurece. Se Por oscurece, eso la se intentaba oscurece. modificar por ahí. Ujú. Y eso es como uno de los factores más importantes. Técnicamente no es algo que nosotros como diseñadores capaz que nos condicione demasiado, probablemente tal vez un poco sí, de una parte más técnica, pero todos los sistemas de realidad aumentada tienen un componente de visión de computadora, ¿no? Que se consigue a través de la cámara. Y eso está como muy determinado también por la calidad de la iluminación, el poder reconocer estas marcas para que tu teléfono después genere una respuesta o cualquier otro dispositivo. Tiene que ver muchísimo con esta capacidad que tienen las cámaras de eso, de oscurecerse, de modificar la iluminación. Entonces, ¿no es cierto? Volviendo como un poquito al ISO, nosotros seguimos acá. O sea, acuérdense, ¿no es cierto? Iniciamos definiendo cuál es este plan, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que creemos que puede tener como funciones planificadas el sistema que vamos a hacer, cuáles serían las características, cuáles son estos públicos, ¿no? Y con esa primera definición partimos para intentar describir el contexto de uso y en esta descripción hacemos este barrido a través del PACT, ¿no?
que eran, ahora sí ya se saben de memoria. No, ya se olvidaron. Personas, actividades, contextos y tecnología. Eso, belleza, belleza. Con eso nuevamente pasamos de la especificación de requerimientos al proceso de diseño, prototipado, evaluación y a iterar hasta que finalmente en algún punto digamos, ok, la evaluación por fin nos dice que no necesariamente que todo está bien, pero al menos que el mínimo viable funciona, ¿no? Después de pasar como varias veces por estos procesos. Cumplimos las expectativas y funciona, ¿no? Y lo sacamos al aire y así. Sin embargo, seguimos acá, ¿cierto? Estamos recién empezando la semana 4. ¿Cómo podemos ya empezar a diseñar si ni siquiera tenemos idea clara de quién es nuestro usuario? Ujú. Entonces, con estos 4 elementos, personas, actividades, contexto y tecnología, lo que nosotros hacemos finalmente es identificar requerimientos. Mientras vamos haciendo la lectura de quiénes son las personas, de cuáles son las actividades que van a realizar, en qué contextos realizan estas actividades nuestras personas y con qué tecnología, lo que hacemos es levantar un listado de requerimientos y con esos requerimientos claros podemos empezar recién nuestra etapa de diseño. Pero todavía no, ¿cierto? Pero ya mismo, cholos. Para eso vamos a trabajar con este formato que se llama escenarios. Denme un segundito solamente. Entonces, el sistema de escenarios lo que nos permite es proyectar. Es proyectar historias, proyectar diferentes casos que parten del conocimiento que tenemos de nuestras personas y del conocimiento que tenemos sobre las tareas que realizan. Entonces empezamos a generar diferentes hipótesis, diferentes escenas para poder alimentar las primeras sesiones de captura de requisitos, o sea, que se vuelvan más evidentes algunos requisitos que están por ahí, ¿no es cierto?, dando vueltas. Entonces vamos a tomar en cuenta cómo podrían interactuar nuestras personas con las que ya nos hemos empezado a entrevistar, nuestros usuarios, con productos o con situaciones similares al sistema o producto que vamos a diseñar. Y a partir de eso, a partir de esta descripción de escenarios que van a ir desde cosas muy generales, mientras vayamos trabajando más a cosas muy específicas, eh, podremos ir identificando algunas cosas que están por ahí, pero que no llegan a ser todavía tan evidentes, ¿no? Entonces, como ejemplos igual gráficos, tal vez, de distintos tipos de escenarios, ¿no? Como este man que tiene que organizar fotos en un sistema proyectado a través de un control. Entonces, solamente sentando ahí a nuestra persona, pensando en esta posibilidad de escenario, ya empezamos, ya podemos como tener ideas de qué puede salir mal, de qué cosa debería funcionar, de qué cosas pueden salir bien, ¿no? Solamente representando eso, ya puedes decir como, chuta, finalmente capaz que termina cansado de estar con el brazo estirado buscando la foto, ¿no? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, esta misma propuesta cambia de tecnología y empiezas a buscar fotos ya no como este sistema ordenado, sino más bien en una suerte de olas de, de imágenes que pasas de tu tablet a tu mesa, ¿no? Con algún sistema de proyección. Y pueden empezar a surgir otro tipo de requerimientos que estén más vinculados probablemente a la navegación, ¿no? Cómo puedes identificar o a pensar cómo se puede reconocer los movimientos de las manos o de los dedos para que esto pase.
¿O qué pasaría si es que lo haces a través de una pantalla touch en un dispositivo? Eh, lo mismo, ¿no? ¿Qué tamaño deberían tener las fotos para que puedan ser reconocibles, presionables, pero que al mismo tiempo puedas tener una gran variedad de imágenes dentro de tu display? Entonces, lo que te dice Bennion, eh, y este libro, ¿no es cierto? Para que ustedes igual, hasta acá, para que ustedes refuercen toda la información que necesiten. Porque, a ver. Eso está, desde aquí, es en el, aquí hay muchísima información que es súper importante, que además la estamos topando constantemente, ¿no? Así que no se olviden de echar un ojo a este libro de aquí, que yo les decía que probablemente es como uno de los más importantes, más interesantes dentro de todo el proceso de diseño interactivo. Pues por un lado, empiezan con esta descripción de todo el framework del PACT y ese microfonito, please. Y acá, ¿no? Personas, actividades, contextos, tecnologías. Y por aquí también tienen como la lógica de los escenarios, en algún lugar, les juro, les juro. Ajá. Developing personas en escenarios, ¿no? Y aquí está este escenario Based Design Method. Entonces, échenle un ojo también, porque este framework es justo tomado de ahí. En general, lo que te dice Bennion, nosotros no lo aplicamos así como tan al pie de la letra, porque esto de alguna manera yo siento que también sí es una ayuda en algún punto. Por otro lado, sí te desconecta de tus personas, de tus seres humanos, ¿no? O sea, más bien, lo que hacia dónde va este framework es a entender a que en función de de empezar a hipotetizar, ¿cierto? Te dice como, en algún punto puedes llegar a conocer tan bien a los seres humanos a través de estas fichas personas, de entrevistas, de métodos de observación, y también puedes llegar a entender tan bien las actividades y la tecnología que quieres realizar a través de los diferentes modelos de estudio cualitativos y cuantitativos, que tienes un marco tan grande que puedes apartarte como un momento de estos seres humanos reales y utilizar tus fichas de personas y tus mapas de actividades para juntarlos, ¿no? Y decir como, ¿qué pasa si esta persona realiza esta actividad con esta tecnología? Y cuentas una historia sobre eso. Y a partir de contar esta historia de tu persona, empiezan a aparecer nuevos requerimientos, ¿no? Que los vas tomando en cuenta y vas anotando. Y después, poco a poco, jerarquizaremos nuestros requerimientos para ver cuáles van a ser los más necesarios y cuáles van a ser como cosas que solamente quisiéramos que pasen. Y claro, finalmente esto se convierte como en un framework para trabajar todo un proceso de diseño basado en estas hipótesis, ¿no? En estas historias, en estos relatos que van de cosas como muy abstractas, muy generales, a cosas ya muy detalladas, muy específicos como casos de uso. Entonces, primero son como historias, ¿no es cierto? Contar de una manera además muy generalizada. Esta persona, ¿no es cierto? Este médico quiere imprimir esta pieza en 3D, no tiene una idea muy clara, es la primera vez, entonces coge este sistema y cuando dices como coge este sistema, eres muy igual vago, ¿no? En no ser muy detallista. Es como coge este sistema que le permite como escanear cierta información con esta cosa, y mientras vas como generando esta hipótesis, ya vamos a ver como un caso de estudio.
pero poco a poco termina volviéndose más concreto, ¿no? Un escenario súper concreto ya no habla como de toda la generalidad, sino de un momento muy particular. Y sobre ese momento muy particular puedes generar además como prototipos, que no son prototipos diseñados desde la parte gráfica, ¿no? Sino que son prototipos diseñados tal vez como desde la parte gráfica, pero descritos. Entonces tú describes que cuando escaneas, eh, proyectas un menú y este menú en forma de acordeón tiene que desplegarse. Entonces que el sistema de interacción para poder desplegar el menú va a ser reconocido mediante la distancia entre su dedo pulgar y su dedo índice a través de la cámara frontal del teléfono. Entonces empieza a ser como ya súper específico en los escenarios concretos, ¿no? Y hay un salto radical entre ser como muy abstracto a ser como súper específico, que te permite, como nuevamente, por un lado, en las historias más generales, en estos relatos, identificar requerimientos y tal vez en los escenarios concretos ya prototipar ideas y evaluar qué tan bien o mal van a funcionar dentro de esta experiencia, ¿no? Entonces, sí lo utilizamos a este framework como una parte fundamental dentro de nuestro proceso de diseño, pero no suplanta la interacción con seres humanos reales, ¿no? Entonces vamos a ver en relación a los relatos, ¿cierto? Como estas historias y experiencias del mundo real, tiene que ver un poco con aterrizar anécdotas, aterrizar ideas y utilizar un poquito el conocimiento sobre nuestra expectativa de la gente para poder identificar estas condiciones del contexto de uso, ¿no? Es interesante porque lo que igual te recomienda Bennion es que puedes tener como una gran variedad de forma para poder capturar estos requerimientos, ¿cierto? No solamente los escenarios relatos son escritos, pueden ser reproducciones fotográficas, puedes contarlos a través de un voice note, puedes hacer un video experimental que te permita, yo qué sé, haces como cámara en primera persona, en posición subjetiva para poder reproducir una trayectoria. Eh, y esta información termina siendo como súper rica en contexto, ¿no? Y detalles que aparentemente son triviales, que podrían dejarse de lado, empiezan a tomar como papeles fundamentales dentro de nuestro proceso de diseño. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Necesitaba hacer una cita para Kika, mi pequeña. No era tan urgente, había estado con dolor de oído cada vez que se resfriaba. Yo quería ver a la doctora Fox, porque ella es buena con las niñas. Y, por supuesto, idealmente tenía que ser cuando Kika estaba fuera del horario de clases y al mismo tiempo yo tenía tiempo libre. Llamas a cirugía, el recepcionista te dice que la próxima cita para la doctora Fox es el próximo martes por la tarde. Y no es tan bueno porque los martes son mis días más ocupados, así que le pregunté por el siguiente espacio. La recepcionista dijo que el jueves por la mañana. Eso significaba hacer que Kika llegue tarde a la escuela. Pero estuve de acuerdo porque sonaban muy ocupados y el otro teléfono seguía sonando en el fondo. Y yo también me apresuraba. Es difícil sugerir un mejor momento sin conocer las fechas libres. Entonces, en esta historia, que aparentemente es como súper hipotética y muy trivial, estamos como, podemos, ¿no es cierto? Si queremos hurgar y entender como algunos aspectos claves dentro del sistema interactivo que lo pueden volver más cómodo o más incómodo aún. Por ejemplo, el hecho de tener que llamar a cualquier persona, ¿no es cierto? En este caso, una recepcionista, actualmente a la mayoría de personas ya nos genera cierta ansiedad. Todo el mundo intenta evitar llamadas a personas extrañas, inclusive a personas que conoces, ¿no? Como si lo puedes resolver por un mensaje de WhatsApp. Porque necesitarías llamar. Entonces puede ser algo que genere ansiedad. Y después de este hecho, ¿no? Como
suenan que están ocupados, entonces yo también como ya me estreso, como no quiero hablar más, en lugar de que puedan presentarte información en tiempo real sobre los horarios, ¿no? Eso es lo que dice finalmente la historia. Es difícil sugerir un mejor momento sin conocer las fechas libres, que es algo que nos pasa a todos. Si es que tienes como una idea de todo el calendario de la otra persona, dices como, esto me queda perfecto. Pero si te dicen como, ¿qué tal esta fecha? Ah, aunque no esté como tan bien, terminas diciendo como, bueno, ya. Entonces empiezan a aparecer ciertos requerimientos, ¿no? Empiezan a aparecer ciertos requerimientos solamente por el hecho de contar una historia. En el caso, ¿no es cierto?, bueno, en estos casos de los relatos utilizamos mucho esta idea de abstracción. Es decir, no intentamos ser demasiado específicos. Podemos reemplazar a cualquier elemento por la cosa. Cogió esta cosa, se metió en este lugar, digitó como, yo qué sé, ¿no es cierto? Y por cualquier actividad podemos decir hacer algo. Entonces, si es que es demasiado abstracta, no es tan útil. Pero no es un punto tampoco en el que nos convenga empezar a ser muy específicos. Entonces hay que llegar como a un equilibrio, ¿no? Hay que llegar a un equilibrio en esta idea de poder categorizar, es decir, como te metes de algún sistema sin especificar que ese sistema es a través del teléfono móvil o es a través de la compu, sin entender todavía si es que es una app, si es que está en la web, si es que, no sé, si no es una app y no es una web, ¿qué más puede ser? Nada más, solo hay apps y webs. No se les ocurre nada más. A ver, pues, mijos. Si no es una app y no es una web, ¿qué más podría ser? ¿Cómo más podrías sacar una cita para un médico? Por teléfono. Por teléfono, ajá. Podría ser por Ir de teléfono. forma presencial. Ir de forma presencial. Pero piensen que estamos hablando de nuevos medios, ¿no? Claro. El taller de nuevos medios. Le mandas un dron así al doctor Eso, con a una lo nota. bestia, a lo bestia. Le mandas un dron mensajero. O te metes en un sistema de realidad virtual y en este sistema de realidad virtual caminas y haces como este presencial virtual, ¿no? Yo qué sé. O a través de código Morse, a través de un implante que te pones en el diente para que cada vez que te presionas el diente te comuniques con tu doctor. Pero en este caso hablamos de abstracción, ¿cierto? No necesitamos llegar a ser específicos, sino más bien tenemos que decir como, es una cosa, este es un sistema digital que te va a permitir comunicarte, ¿no? No tenemos que empezar todavía a pensar en ideas muy particulares. Por otro lado, ¿no es cierto? Cuando pasamos como esta etapa de los relatos, cuando tenemos ya un buen banco de requerimientos, podemos empezar a proyectar ideas. Y ahí tal vez nos conviene ya tener estas nociones de escenarios concretos, ¿cierto? Reservando una cita. Y esto es el mismo formato tal vez como escrito, ¿no? Personas con cualquier nivel de conocimiento básico de informática pueden ponerse en contacto con los cirujanos en cualquier momento a través del Internet. ¿Viste? Ya dices como Internet. Y personas que deben tener como un conocimiento básico de informática, que son los usuarios, ven los espacios libres y se fijan en los horarios de cada médico, ¿no? Empezamos a responder además como estas preguntas que teníamos antes. Pueden reservar una cita con una fecha y hora y luego reciben una confirmación. Entonces, dentro de la misma propuesta de ideas, ya empiezas a definir otros requerimientos, ¿no? Tienes ideas que te ayudan a decir, como, ok, vamos a necesitar internet para que estas dos personas se pongan de acuerdo,
vamos a necesitar identificar cuáles son los espacios libres de cada médico, ¿no es cierto? Esto va a pasar como en tiempo real. ¿Qué pasa si se agenda una cita? ¿Quién se va a encargar de como actualizar estos horarios? ¿Va a ser como una base de datos por detrás? ¿Va a ser el mismo doctor? ¿Va a ser el asistente del doctor? ¿Qué nomás necesitas para poder reservar? Es como, ok, una fecha, una hora, y sabemos que finalmente tiene que haber una confirmación, ¿no? Debe haber como este sistema de retroalimentación. Entonces, esto sigue siendo un escenario, pero deja de ser tan abstracto y empieza a ser un poco más general. Sin embargo, no sabemos todavía cómo se van a mostrar estos horarios, ¿no? Esto es una idea, es una noción, pero gráficamente todavía es muy difuso. Gráficamente no lo tenemos claro, ¿no? Esto no nos sirve todavía como prototipo, nos sirve tal vez como requerimiento. Pero mientras más concreto eres, vas detallándote más, se vuelven también más elaborados, y de alguna forma empezamos a proyectar esta idea de la interfaz, ¿cierto? Esto ya no puede ser el dron mensajero, o tal vez sí, no sé, tal vez sí, tal vez sí. Pero empiezas a asignar funciones específicas a personas y dispositivos, ¿no? Vamos a ver que cuando empecemos a ser más concretos, también tenemos como ciertas lógicas de prototipado, inclusive en relatos, en historias, en videos, en fotos, que nos permite generar nuevas ideas y al mismo tiempo evaluarlos, ¿no? No hay una diferenciación como demasiado clara entre estos escenarios conceptuales que acabamos de ver y los escenarios que son algo más concretos, ¿no? No hay una línea que diga como esto es conceptual y esto es concreto, sino ya depende muchísimo de cómo nosotros vayamos resolviendo. Pero en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver que Andrés necesita una cita médica y todos los ejemplos hacen relación como a la misma historia. Para su hija Kika, ¿no es cierto? Próxima semana, la cita debe estar fuera del horario escolar y fuera de las horas de trabajo de Andrés. Idealmente con la doctora Fox, especialista en niños. Andrés utiliza su PC, ya sabemos que está, ¿no es cierto? Su PC e internet en el trabajo. Sabemos que está en el trabajo. Empezamos a contextualizarlo, ¿no? Además damos nombre a la persona, se vuelve como mucho más, inclusive, humano, ¿no es cierto? Tiene internet, trabaja con su computadora, no tiene ninguna dificultad en ejecutar el sistema de reservas de citas, no como la página del plan de vacunación. ¿Alguien ya intentó entrar? ¿Alguien ya intentó entrar a la página del plan de vacunación? ¿O solo se han dado en los memes? Se conecta y de una serie de cuadros desplegables escoge una fecha del tiempo libre de la doctora Fox. ¿Qué dicen, cholos? Sí, se cayó, ¿no? Tenaz, tenaz. No, o sea, yo no sé qué esperaban. Yo no sé qué esperaban. Tenaz estos manes. Se observan las próximas 2 semanas. Fíjense como, inclusive en este nivel. Entonces, es 1000 veces más específico que nuestros escenarios relatos. Hay una serie de cuadros desplegables. Puedes escoger el tiempo libre de la doctora Fox. Tienes una proyección hacia 2 semanas. Y así el escenario seguiría como describiendo a detalle cuál sería este proceso interactivo que después nos va a permitir diseñar gráficamente muchísimo mejor, ¿no? Pero también, lo mismo que los otros, nos permite tener ciertas anotaciones. ¿En qué momento tienes que iniciar sesión? ¿Cierto? Dice, se conecta y de una serie de cuadros desplegables. Entonces, ¿en qué momento inicia sesión? ¿Apenas entras a esta web? ¿Cuando ya tienes que confirmar la cita? ¿Cuándo va y cómo inicia sesión? Por acá, punto 2, aparece otra anotación, ¿cierto? ¿Cuáles son estas horas libres? ¿Quién las va a asignar? ¿O en qué momento seleccionas cuál es el doctor? ¿Cuáles son los criterios que utilizas para seleccionar a tu doctor? Entonces, mientras más específicos seamos, empiezan a aparecer otros nuevos requerimientos que tampoco los habíamos visto, ¿no?
Y toda esta serie de requerimientos, primero, primero aquí quiero que notemos todos como este formato, ¿no es cierto? Porque este formato no solamente para escenarios concretos, sino para todo tipo de escenarios, a mí me parece súper útil, esta idea de apéndices, porque te permite anclarte, ¿no? Y decir como, este requerimiento que acabo de anotar acá tiene que ver con este punto que me apareció en este caso que hice por aquí. Y en este otro caso que hice por acá también se vincula a este. Entonces el punto 1 se conecta con estos dos. Y el punto 2 tiene que ver con esta otra cosa. Y el 3 con estas 5 escenarios, ¿no? Entonces, este sistema de apéndice a mí me parece súper importante, igual reforzar, eh, pero después como seguir explicando esta posibilidad de los escenarios concretos para momentos ya muy avanzados dentro del diseño de nuestro sistema interactivo, pero esto sigue siendo antes de empezar a diseñar gráficamente, ¿no? Antes de coger el lápiz y el papel y el ilustrador y el Adobe XD. Y finalmente, los casos de uso, que estos ya son como los procesos finales. Sobre todo, este es un sistema de comunicación que sirve entre equipos de diseño y equipos de informática, en el que ya tienes como un sistema para describir cómo el usuario va a utilizar como todo el conjunto de sistemas, ¿no es cierto? Se apoya muchísimo inclusive con la arquitectura de contenido o de navegación que puedes diseñar para tu sistema, ¿cierto? Puedes incluir diagramas, listas de detalles u otro tipo de herramientas. Entonces ya pierdes como toda esta idea, o sea, se vuelve otra vez como totalmente abstracto, que tiene también como otra lógica, ¿no? Y otro sentido. Entonces ya, caso de uso. Ir a la página de los médicos. Se vuelve como mucho más de nuevo similar al análisis de tareas, ¿no? Al análisis jerárquico de tareas, a través de objetivos y de listados de acciones específicas que te conducen hacia un lugar en particular. Entonces, este es del cuadro ampliado, ¿no? Otra vez, estos user stories, que nosotros los describimos como relatos, están como en la etapa de comprensión, todavía en el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Nos permiten entender qué es lo que la gente quiere hacer. Y por otro lado, después de estos escenarios conceptuales, nos permiten generar ideas que aporten a los requerimientos. Esto nos va a permitir dar el salto acá, a tener esta definición de requerimientos. Entonces es lo mismo paso, ¿no es cierto?, que hacemos desde el contexto de uso, de entender a las personas, de actividades, contextos y tecnologías, hacia la especificación de requerimientos. Acá pasamos de esta etapa de comprensión a una definición de requerimientos y problemas. Y con esto armamos esta idea, este corpus de escenario, ¿no es cierto? Que es como tener toda una colección de escenarios que terminan definiendo como un listado de requerimientos para pasar a este diseño conceptual. Y con este diseño conceptual se trabajan los escenarios concretos, ya con esta lógica de prototipar y de evaluar, hasta llegar a tener nuestro diseño físico, ¿no? A través de ya un prototipo un poco más gráfico, un poco más, de una fidelidad más alta, digamos. Pero nosotros, a través de este sistema de escenarios, bueno, al menos por ahora, vamos a trabajar como sobre todo en estos espacios, ¿no? Relatos y escenarios conceptuales que nos permitan utilizar a las personas que estamos diseñando, perdón, a las fichas de personas que estamos diseñando a través de las entrevistas a personas reales, a seres humanos, que hemos realizado durante la semana pasada, y poner a estas personas a realizar las actividades que hemos investigado, ¿cierto? Estas actividades, decir, como, ¿qué pasaría si es que esta ficha persona que encontré aquí realiza esta actividad que describió mi compañero por acá? ¿Cierto? Vamos a ser como un poquito más específicos para
para que quede como súper claro. Voy a parar un momento. ¿No es cierto? Estamos trabajando en equipos y dentro de nuestros equipos tenemos 3 entrevistados que van a terminar generando 3 fichas de personas. Por otro lado, en nuestros equipos tenemos entre 3 y 4 definiciones de actividades diferentes. Entonces podemos empezar a cruzar. ¿Qué pasa si la persona A realiza la actividad 1? ¿Qué pasa si realiza la actividad 2? ¿Qué pasa si realiza la actividad 3? ¿Y qué pasa si realiza la actividad 4? Vamos a hacer el salto a la persona B. ¿Qué pasa si la persona B realiza la actividad 1, la 2, la 3 y la 4? Y ahora, ¿qué pasa con la persona C? Si la persona C realiza la actividad 1, la 2, la 3 y la 4. Y dentro de elaborar estas historias, vamos a empezar a tener nuestras primeras nociones de, de esta comprensión, ¿no es cierto? Lo que está dentro de la burbujita del understanding. Dentro de esta burbujita de poder generar ideas, de poder identificar requerimientos, de poder llegar al detalle del problema, mientras generamos estas estas como historias hipotéticas que están basados en casos de la vida real, ¿no? Basados en procesos de observación, basados en autorreportados mediante nuestras entrevistas, basados en estas conversaciones que hemos tenido con nuestras personas. ¿Hasta acá tenemos preguntas? No. Todo clarísimo. Bueno, entonces hagamos una pausa. 5 minutos. 5:25 hasta las 5:30. Gracias, profe. ¿De qué, pecholas? Sigamos, sigamos. A ver si algo se les... Ya debo poner a hacer ejercicios, ahí sí. Ahí sí, algo. Al menos. Y semana 4 dijimos, no. Dijimos que es la semana 4, que es la semana de evaluación. Pondránse pilas porque ya semana de evaluación, mijos. Entonces, empezamos a hablar a partir de esta semana, ¿cierto? De esta palabrita que son los requerimientos. Es bueno que la empiecen a tomar en cuenta, porque de todas las conversaciones que hemos tenido con nuestros usuarios, del análisis de las actividades, del estudio del contexto, de estos diferentes escenarios, del análisis de la tecnología, empiezan a aparecer estos distintos, podemos llamarlos problemas, ¿no? Pero no necesariamente son problemas, sino son potenciales problemas. ¿Qué cosas deberían ser importantes tomar en cuenta para que la aplicación que hagamos funcione, para que el sistema que creamos sea útil, ¿cierto? Para que se pueda generar esta percepción de facilidad de uso y esta percepción de utilidad. Entonces, de todo este contexto de uso empiezan. Al principio como de una manera como muy natural, emergen ciertos requerimientos, ¿no? Después sí vamos a hacer también como un recorrido por un proceso más formal que nos hace pasar como por todos los puntos. Es decir, como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Entonces, con los requerimientos identificamos cuáles son las condiciones para prototipar y al mismo tiempo cuáles son las condiciones para evaluar. Porque cuando sabes qué es lo que tiene que cumplir, también finalmente sabes como qué es lo que debería poder hacer tu usuario para saber si es que lo que estás haciendo tiene sentido o no. ¿Cierto? Yo qué sé, si es que
Hacen una marca y dicen como, esta marca que estoy diseñando debe poder diferenciarse del, ya ese es tu requerimiento, ¿no? Diferenciarse de la competencia. Diseñas la marca y al menos lo que debería pasar es que cuando tú les presentes a tu usuario, diga como, ah, ok, este de aquí no es esta otra de acá. Vende lo mismo, pero es distinta, ¿no? Entonces, en el diseño interactivo, es súper importante no solamente pensar que eso debería pasar, sino finalmente hacer la prueba con los usuarios y que los usuarios te digan como lo que hiciste funciona o no funciona. Pero desde etapas muy básicas. No vamos a esperar a pasar como por este proceso durante 4 meses para que al final tu usuario te diga como chuta, no cacho nada. Sino desde cosas muy básicas como relatos, como conceptos, como bocetos, ¿no? Y también nos permite priorizar y decidir qué cosas sí son requerimientos que puntualmente avanzamos de cumplir en el tiempo que tenemos que diseñar, qué cosas necesariamente debe tener este sistema y cuáles son las cosas que quisiéramos que estén, pero que probablemente no van a estar al menos para esta versión. Por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo este proceso de documentación en donde busquen como su formato ideal, ¿no es cierto? Yo les contaba como esta lógica de apéndice, pero si quieren numeración, notas, referencias, sistema cromático, que nos permita tener como bien registradito, ¿no es cierto? Bien registradito, bien justificado de dónde nacen los requerimientos que hemos marcado. Entonces vamos a empezar a generar nuestros escenarios y en los escenarios también tiene sentido ir poniéndoles números, ir haciendo referencia con el tipo de actividad y con el tipo de persona, eh, incluir datos reales, ¿cierto? No asumir demasiado. Y vamos a ver justo un ejemplo. Y les dejo acá también este link, que es justo el link que estaba en el antes de. ¿Se acuerdan que les dije? Aquí hay una cosa que debieron haber revisado. Este Step Guide to Escenario Mapping es el mismo que acabamos de abrir ahorita, que ustedes ya lo revisaron antes de empezar la clase, pero que tiene aquí como puntos claves, ¿no es cierto?, de cómo generar esta primera aproximación a nuestros escenarios a través de este sistema, que en este caso va a ser tipo post-its, pero de manera digital. Entonces, cojamos uno de nuestros usuarios principales. Espero que al menos, yo sé que no todos han podido realizar sus 3 entrevistas, al menos una de las entrevistas que termina generando una ficha de personas y una de sus tareas principales, ¿cierto? De estas actividades que dijimos que íbamos a investigar. Y piensa en estos, primero como desde estos criterios, ¿no es cierto? Les decía que siempre uno realiza las cosas porque tiene un objetivo que a veces es inclusive superior al fin de la actividad en sí. Entonces pensemos como, ¿por qué imprimes cosas en 3D? En el caso de que seas un arquitecto, si pensamos que es esta idea de maquetas, no es por hacer, la maqueta no es por hacer, o sea, porque sí, ¿no es cierto? Probablemente es porque tengas que presentar para una entrega al siguiente día que te puede dar un contrato que te permite mantenerte vivo como por el próximo año de tu vida, ¿no? Que te da de comer. Pero piensen como en qué pasa en los otros escenarios. O sea, qué pasa si es que eres el ingeniero, si es que eres el entusiasta, si es que eres el doctor. Entonces, ¿cuáles son tus metas personales? ¿Cuáles son las metas para el producto? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos que están vinculados a esta actividad? Pues concentrémonos desde la motivación. Y vamos a pensar en qué es lo que pasa. Vamos a pensar en cuáles son como estas diferentes actividades. Algunas cosas claves, ¿no es cierto?, es pensar y describir quién
que en este caso es nuestra persona, quién lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, en dónde, que es el contexto, y tener como esta noción de por qué y cómo lo va a realizar. Entonces, lo que hacemos en este caso del escenario mapping es un walkthrough, es un paso a paso, ¿cierto? ¿Qué hace el usuario? Y vamos siguiendo esta noción de, vamos siguiendo como estas actividades que forman parte de nuestros análisis y tareas. Nos vamos preguntando, ¿no es cierto? ¿Qué hace el usuario? Y sobre estas acciones identificamos comentarios, podemos realizar preguntas, suposiciones, generar nuevas ideas, e inclusive, si fuera el caso, identificar requerimientos, ¿no? Y como este ejercicio funciona a través de post-its, la recomendación es usar un color para cada etapa. Entonces veamos como el caso de este cholo, Paul. Paul quiere comprar flores para su mamá. Se mete a la página flowersrus.com, selecciona las flores de cumpleaños en opción de menú, filtra por las que cuesten menos de $25, selecciona cuál es este buqué de, cuáles son las fresias. ¿Alguien cacha cuáles son esas flores? Qué poco conocimiento de la biología, mijos. Bueno, pero selecciona esas flores porque cree que le van a gustar a su mamá. Y, toma como una última información, un último vistazo de todo, ¿no? Entonces, en azul están los pasos, en este caso en particular. En amarillo, preguntas que surgen, ¿no? De repente, ¿cómo sabía Paul cuál era el sitio web al que tenía que meterse? ¿De dónde cachaba como este flowersrus.com? ¿O lo buscó a través del motor de búsqueda? En verde podemos encontrar esta noción de comentarios. Entonces, cuando selecciona estas flores, tal vez le gustaría como tener como imagen, precio, una descripción pequeña, pequeños comentarios, ¿no? Y en rosa aparecen como ciertas ideas también. Entonces se puede proveer a Paul un buscador particular sobre, yo qué sé. Capaz que las ideas en este caso terminan siendo como demasiado apresurado para la etapa en la que nos encontramos ahora. Sin embargo, si es que aparecen, no dejen de anotarlas, porque capaz en algún momento les sirve, pero creo que no es el fin, ¿no? El fin, nuevamente, es encontrarnos por aquí, por acá, ¿cierto? Entender qué es lo que la gente hace y qué hace, cómo lo hace. Vieron que hay como nueva interfaz para el slide share. Entonces, recomendaciones finales. En este primer momento, mantenerlo simple. No necesitamos generar relatos tan elaborados como el de Kika, al menos para este ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Ahorita. Después, sí, este mismo ejercicio se repite con diferentes personas, realizando diferentes actividades. Si tenemos 3 personas distintas, A, B y C, todas tienen un nivel de comprensión diferente, ¿no? Pues no es lo mismo que la persona A compre flores, que la persona B compre flores y la C también compre flores. ¿Cuáles serían como las particularidades en cada uno de esos casos? Recomendación igual siempre registrar esta información y potencialmente conseguir retroalimentación. ¿Se acuerdan lo que decíamos de nuestro análisis jerárquico de tareas? Cuando ya tienes el mapa, está bueno que le preguntes a una persona
que haga como procesos similares, ¿qué opinas de esto que está pasando aquí? Y finalmente recuerda que no estamos tratando de capturar todo, sino de tener como mayor cantidad de noción, de comprensión sobre nuestras personas realizando actividades en contextos, ¿no? Otra vez, así es como debería funcionar en la vida real. Em, a, a ver, antes de avanzar, antes, después, no sé. Yo tenía pensado algo, pero creo que en función del tiempo tal vez no es buena idea hacerlo hoy, sino más bien como dejarlo planteado y es una actividad que podemos trabajar el viernes. El plan ideal es poder compartir con el resto de la clase cuáles son nuestros aprendizajes sobre nuestros entrevistados a través de presentar nuestras fichas personas. Entonces, viernes, cholos, compartan sus fichas personas del resto de la clase, así todos tenemos, ¿quién decía? Justo lo Ginger creo que decía, ¿no? Eras vos, Ginger, que decías que de ley lo que pueden encontrar los otros dentro de las entrevistas termina o podría ser de utilidad para cada grupo. No, profe, ya lo No, dije. no, la Gina entonces. Ah, sí, profe. Ah, ya. Entonces, eso, ¿no? Vamos como un poco a abrirnos y compartir el conocimiento. Creo que como un buen ejercicio que nos puede ayudar a todos a tener ideas más claras de qué es lo que está pasando dentro de estas otras comunidades y también para entender que no estamos compitiendo entre los grupos, ¿no es cierto? Sino estamos colaborando entre todos para poder generar mejores productos. Ahora, lo que vamos a trabajar esto durante la clase. Vamos a trabajar esto durante la clase y después el ejercicio ampliado lo vamos a resolver para la próxima semana. Revisemos esta guía al escenario mapping, que básicamente es una descripción de lo que les comenté, pero tiene como también información más detallada y más específica de este caso en particular, ¿no es cierto? Que es el de los post-its. Y vamos a realizar esta actividad en la que, ¿qué pasa si una de nuestras personas tiene que imprimir una pieza en 3D? ¿Cierto? Tengamos como esta idea que es como la cosa más básica dentro de todo el resto de posibilidades, ¿no es cierto? Si pensamos en qué pasa si es que la persona tiene que armar la impresora 3D, o si es que tiene que calibrar la cama, o si es que tiene que arreglar alguna pieza que se rompió, o si tiene que meter por primera vez el rollo dentro del extrusor, ¿no es cierto? Digamos como lo más básico es, tienes que imprimir una pieza en 3D. Entonces puede ser como el médico tal vez súper experto que modela, imprime y es como un maker super geek, o puede ser el arquitecto que está como recién intentando familiarizarse con las impresoras 3D, que no tiene como ideas muy claras, o puede ser el entusiasta que no cacha mucho, pero que se ve todos los tutoriales en YouTube y que tiene la misma impresora que la encontró el tutorial perfecto. No sé, vieron como ustedes tienen como más ideas más claras de quiénes son y de qué hacen sus usuarios. Intentemos seguir esos pasos a través de esta idea del escenario mapping. Entonces, el primer ejercicio es resolverlo a través de a través de a través de esta suerte de post-its, ¿no? Entonces, mi recomendación es que usen Padlet. ¿Cachan el Padlet? Sí, ¿alguien no conoce Padlet? Yo no. Sara. Es como re básico, pero puedes trabajar en función de columnas. Entonces, miren, aquí tengo como justo uno de hace 6 meses. Entonces tú creas una nueva
así, make Padlet. Y te dicen qué formato quieres trabajar. Capaz que la recomendación en este caso es esta suerte de columnas, ¿no? Esta suerte de columnas porque tienen esta misma idea de poder poner post-its debajo de otros. Como llenas como información básica. Y ya. Ok, entonces de aquí tienes como paso 1. Y acá puedes poner comentarios, ¿no es cierto? Sobre el paso 1, lo mismo que ponían estos manes, ¿no es cierto? Entra a navegar en ni sé qué web. Entonces acá es cómo sabía cuál era el URL. Y paso 2, describes, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Ajá. Título, pregunta o requerimiento. Yo qué sé, cualquier cosa de la impresora, ¿no? O del archivo, no sé. Esto es Padlet. Entonces la ventaja es que pueden trabajar igual de manera colaborativa. Entonces copias el link y le das acceso a todos tus compas de grupo y se comparten la información. Ujú. Súper. Sí. Padlet.com. Padlet.com, por si no cachaba. Entonces, empecemos a trabajar sobre este escenario con nuestros compas y yo voy por sus puestos conversando sobre resultados, avances y problemas en relación a las entrevistas y las fichas personas. Súper. Ya. Ya, chicos. Ya nos vemos en un ratico.